Ford, el valor del conocimiento. Sucursales de sociedades extranjeras. Veamos qué pasa con los dividendos y atendamos a esta pregunta que hace un administrado a la Superintendencia de Sociedades. Veamos. ¿Es posible que una sucursal pague dividendos en especie a su casa matriz del exterior? Veamos qué nos dice la Superintendencia sobre este aspecto en reciente oficio. Primero, tratándose de sucursales de sociedades extranjeras, ¿quién es el titular de la personería jurídica? Debemos recordar que tratándose de sucursales de una sociedad extranjera, la casa matriz es la titular de la personería jurídica, ya que aquellos son establecimientos de comercio a través de los cuales actúa la sociedad. Sin embargo, es de advertir que las sociedades comerciales extranjeras se vinculan jurídicamente a un Estado de manera permanente o transitoria, con la garantía de que las leyes le aseguren el ejercicio de sus derechos y le imponen condiciones para su funcionamiento, con el fin de que su actividad no atente contra el orden general tutelado por el mismo Estado. Ahí tenemos la primera conclusión. La personería jurídica es de la sociedad que se encuentra en el exterior, que tiene un establecimiento en Colombia. Sin embargo, se dispone una normatividad especial para ese tipo de sucursales, de manera que no haya una afectación del orden social o del orden jurídico del Estado en el cual se recibe la sucursal, en este caso Colombia. ¿Qué se entiende por sucursales? Según el artículo 263 del Código de Comercio, define las sucursales como establecimientos de comercio abiertos por una sociedad dentro o fuera del domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. A este respecto, la Superintendencia ha expresado en varios conceptos que su apertura o incorporación implica la necesidad de asignarle recursos económicos para su funcionamiento, razón por la cual debe entenderse que la sucursal es una prolongación de la compañía y es parte de una organización que se descentraliza, sin lograr por ello una personificación nueva y distinta de la sociedad, lo que permite afirmar que la sociedad se obliga y se beneficia por los actos jurídicos que celebre el administrador. Ahí tenemos entonces la naturaleza de las sucursales, basadas obviamente en el articulado del Código de Comercio colombiano. Pero miremos sobre los dividendos y los beneficios. ¿Qué pasa? ¿Cómo se liquidan los beneficios obtenidos por las sucursales de sociedades extranjeras? Los beneficios obtenidos por las sucursales de sociedades extranjeras se liquidarán de acuerdo con los resultados del balance del fin de ejercicio de la sucursal, aprobado por la Superintendencia. Por consiguiente, la sucursal no podrá hacer avances o giros a la principal a cuenta de utilidades futuras. Es decir, no existen los anticipos de utilidades para la casa matriz, dado que la utilidad o el beneficio se dará con base en los estados financieros del fin del ejercicio. Aún más, las sucursales de sociedades extranjeras pueden repartir sus beneficios o utilidades. Del estudio de la norma que ya hemos visto, antes transcrita, se desprende que las sucursales de sociedades extranjeras, a pesar de ser establecimientos de comercio, pueden repartir sus beneficios o utilidades de acuerdo a los resultados obtenidos en el balance del fin del ejercicio. Y obviamente para distribuir esos beneficios o utilidades tenemos que estar hablando definitivamente de su casa matriz, quien va a ser la receptora de esos beneficios que fueron calculados con base en el balance del fin del ejercicio. Es aceptado el pago en especie en las sucursales de sociedades extranjeras, dice la Superintendencia. El pago en especie es aceptado por quien ha incorporado la sucursal y por quien tiene derecho a percibirlo en dinero en efectivo. Desde luego, esto no significa que la matriz o los administradores no consulten los intereses de la sucursal al momento de determinar cuál activo le va a ser entregado en pago de sus dividendos, previniendo en primer término el interés de la sucursal incorporada. En el caso de sociedades comerciales domiciliadas en el país, es conveniente retomar lo previsto en el artículo 455,
que prevé que, hechas las reservas a las que se refieren los artículos anteriores, se distribuirá el remanente entre los accionistas. Lo que nos dice básicamente la superintendencia es que es viable el pago en especie, pero hay que tener en cuenta que la sociedad, mejor, la sucursal incorporada en Colombia, debe tener los activos suficientes para su operación y no se le pueden retirar los activos necesarios para la operación de la misma, pero puede realizarse pago en especie. ¿Cómo debe realizarse el pago de dividendos en Colombia? El pago de dividendos se hará en efectivo en las épocas que acuerde la Asamblea General al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. Esa es la regla general para pagos de dividendos en efectivo, pero no obsta para que se pueda pagar con acciones, si así lo deciden las mayorías necesarias, o para que se pague en especie, si así mismo lo decide la Asamblea de Accionistas o la Junta de Socios. Pero miremos qué nos dice a este respecto de las acciones la superintendencia. ¿Puede realizarse el pago del dividendo en acciones liberadas? Dice la super. Podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la Asamblea con el voto del 80% de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, solo podrán entregarse tales acciones a título de dividendo a los accionistas que así lo acepten. Tenemos entonces que es posible, con las mayorías establecidas, pues entregar acciones liberadas como pago de dividendos. Si no se logran las mayorías, serán entregadas entonces a aquellos que aceptaron esos pagos de dividendos con las respectivas acciones. Sobre las sucursales de sociedades extranjeras, sobre las sociedades colombianas, el pago de los dividendos, puede encontrar usted muchísima más información aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.